¿Me regalas agua? Ya. El imbécil siempre me hace caso. El prejuicio desde la perspectiva social. El prejuicio se define generalmente como el juicio previo negativo o desfavorable hacia un grupo o miembros de un grupo. El psicólogo social Gordon Willard Allport define al prejuicio desde una perspectiva psicosocial como una antipatía u hostilidad basada en una generalización defectuosa o inflexible. Podemos entender de esta definición que el prejuicio es un sentimiento de rechazo que está basado en una suposición sin ninguna validez. Ashmore da su definición de prejuicio como una actitud negativa hacia un grupo definido socialmente y hacia cualquier persona percibida como miembro de ese grupo. Esta definición la podemos interpretar como el comportamiento de desprestigio hacia un grupo o hacia los integrantes de ese grupo. El estudio del prejuicio social se dirige a las relaciones grupales, ya que va dirigida a los grupos, tiene una orientación socialmente compartida y una naturaleza claramente intergrupal. Etapas en las que se estudió el prejuicio en psicología social. Etapa 1. Planteada por el filósofo alemán Theodor Adorno en 1950, se basa en el ámbito familiar, donde afirma que los niños criados bajo una educación severa experimentaban sentimientos de hostilidad y agresividad, que desplazaban y transmitían hacia personas que consideran inferiores a ellos, como grupos minoritarios. Ahora, etapa 2, propuesta por Milton Rockish en su teoría del dogmatismo de 1956. Planteó también la personalidad autoritaria, esta vez en un ámbito político-social, donde se refirió que tanto los miembros de la extrema izquierda y de la extrema derecha eran hombres dogmáticos, que se caracterizaban por tener una personalidad autoritaria, rígida y ser intolerantes y prejuiciosos. Ahora, características que definen las actitudes en el prejuicio. Tenemos que se trata de un juicio que implica una evaluación, y el objeto actitudinal son uno o varios exogrupos y sus miembros. ¿Qué son exogrupos? Son grupos minoritarios. Es un fenómeno relativamente estable y duradero en el tiempo, y al formarse influirá, mediará y guiará el comportamiento del individuo hacia los miembros del exogrupo. Componentes de las actitudes en el prejuicio. Tenemos el componente afectivo, que son todos los sentimientos, emociones y estados de ánimo que experimentan las personas en relación a los objetos actitudinales. Y el componente cognitivo, que es la información o conocimiento que tiene la persona acerca de los objetos actitudinales, que vienen siendo las creencias. Este también se denomina estereotipo. Componente conativo conductual. Es la conducta o comportamiento que las personas tienen hacia los miembros de un exogrupo. En el caso del prejuicio va a ser un comportamiento negativo, que es la discriminación. Estudio psicosocial del prejuicio racial. Este se divide en tres corrientes. La primera, que resume la investigación realizada entre 1920 y 1950, representa el prejuicio como una psicopatología, una aberración peligrosa al pensamiento normal. En esta etapa, los estudios se centran en medir y describir el problema y comprender su origen, mediante el análisis por medio de un test de personalidad y actitudes, identificando quién es prejuicioso y suponiendo que el resto de la sociedad es normal. La segunda corriente en la conceptualización e investigación del prejuicio, que va desde 1950 a 1990. Comienza con una asunción opuesta o una acción opuesta. En esta corriente el prejuicio se ve visto como un proceso normal, en donde los estudios están destinados a conocer cómo la socialización va a ayudar a la transmisión del prejuicio. La tercera corriente, que va de 1990, se da a conocer
por medio de la investigación las características del racista, que se dan por la creencia, sentimientos negativos automáticos, y se evalúan las actitudes raciales, como racistas tradicionales, racistas modernos y racistas aversivos. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el prejuicio racial. Vamos a tener el racismo aversivo. De él hablan Gardner y Diovidio en 1986. Ellos lo van a definir como un conflicto entre la negación de los blancos de ser prejuiciosos. Estas personas no van a reflejar una hostilidad manifiesta y van a tener un favoritismo endogrupal más que un rechazo exogrupal. Ellos van a reflejar una superioridad cultural de los blancos y van a tener 3 características, que son que van a defender un tratamiento igualitario y justo hacia todos los grupos. Ellos van a experimentar incomodidad hacia los negros y se adhieren estrictamente a las reglas y códigos de conducta. También vamos a tener el racismo moderno, que va a percibir que los valores de la ética protestante están en peligro. Aquí vamos a tener características del racismo como tal y vamos a tener unas características del racista. Entonces empecemos con las características del racismo, que va a ser que va a haber una defensa de los valores tradicionales de la ética protestante. Van a haber unas creencias de que los afroamericanos no respetan los valores y va a haber un afecto negativo difuso hacia los miembros de los grupos minoritarios como tal. Y las características que van a tener estas personas, los racistas, van a ser, ellos no se van a considerar racistas. Ellos creen que sus creencias son hechos objetivos. Ellos también van a identificar el racismo como un prejuicio tradicional, van a considerar que no hay como tal una discriminación en la actualidad, y creen que las demandas de estos grupos son excesivas, que son innecesarias, o sea que ellos están exagerando al pedir como el trato igualitario. Vamos a tener el racismo ambivalente, que va a ser un conflicto entre los sentimientos positivos y los sentimientos negativos. Entonces ellos van a defender los valores democráticos y los valores humanitarios, y entonces ahí es donde va a haber la ambivalencia, porque ellos van a estar como en ese conflicto constante entre sentimientos positivos y sentimientos negativos. Eso les va a ellos a generar una inestabilidad de conducta. También vamos a hablar del modelo de disociación, que también es un conflicto, pero entonces en este momento va a ser un conflicto de los estereotipos y las creencias personales. ¿Por qué? Porque las personas van a crearse bajo una conducta, bajo un ejemplo de lo que la cultura les va a enseñar, de los conocimientos procedentes de la cultura que pues se les meten, se les inculcan desde edad temprana, y ellos van a estar en conflicto entre lo que les enseñaron y sus creencias personales, que es la información sobre el exogrupo. Entonces, ¿qué es lo más reciente, lo que el individuo recibe, lo que él cree y lo que él mismo es capaz de pensar? Vamos a hablar también del método del prejuicio sutil y manifiesto. Entonces, cuando nos referimos al sutil, vamos a hablar de la defensa de los valores tradicionales, vamos a hablar de la percepción de los exogrupos, de que no se respeta esa percepción. O sea, se llama sutil, pero va a evitar una hostilidad. Entonces dice que la percepción exagerada del exogrupo y el endogrupo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se tienen como esos conceptos muy por encima de lo que en realidad deben ser. Y vamos a tener también el manifiesto, que ya es algo antiguo, es algo tradicional, que va a tener un rechazo abierto al exogrupo. Solamente va como a ver bien y a tomar como bueno, como lo que se debe el endogrupo. Ellos van a tener un rechazo al contacto. Seguimos con el prejuicio sexista. Este va a estar dado que son las actitudes hacia las mujeres en el que las mujeres no hacen el trabajo tan bien como los hombres. Tenemos la teoría del sexismo ambivalente. Este va a estar comprendido en el que en el sexismo hostil está que las mujeres son un grupo subordinado que legitima el control que ejercen los hombres. También está el sexismo benevolente, en el que nos consideran simplemente madres, esposas u objetos románticos que necesitan un hombre que las proteja. También vamos a tener las formas de medir el sexismo. Este va a estar dado por el patriarcado, que es una ideología
que va a estar dividido en dos partes. El paternalismo dominante, en el que más poder de las mujeres, y el paternalismo protector, en el que los hombres deben proteger a las mujeres. También va a estar la diferenciación, en el que la diferenciación de género competitivo dice que las mujeres son inferiores como grupo, y la diferenciación de género complementaria, en el que dice que las mujeres complementan al hombre. También está la heterosexualidad. La hostilidad heterosexual dice que las mujeres son peligrosas u manipuladoras. O la contrapartida benévola, en el que intimidad, complementariedad, que dice que son completamente complementarios el hombre con la mujer, pero en la intimidad. Buenas tardes, me encuentro acá con Pavel Luder. Él nos va a dar su opinión sobre el prejuicio. Ok, yo creo que ese prejuicio tiene un origen específico que tiene que ver con la forma en que la autoridad venezolana, especialmente en el área de frontera, trata o trató durante mucho tiempo y sigue tratando, si se quiere, al colombiano que iba a Venezuela, ¿no? Pienso que, por ejemplo, en Venezuela la ciudadanía no tiene prejuicios contra el colombiano, pero la autoridad sí lo tiene, ¿no? Indudablemente que aquí, sobre todo en esta parte de frontera, en Cúcuta, la primera migración venezolana, que comenzó en el 2014, fue una migración de profesionales o personas con recursos para montar sus propios negocios, inclusive descendientes de colombianos que venían a volver a la patria, si se quiere, ¿no? Y ese grupo no actuó de la manera en que está actuando el grupo que ahorita está ingresando, que son definitivamente los que ya no tienen nada, que no tenían nada ya tampoco, y que en algunos casos, pues, así como hay gente muy buena, muy trabajadora, hay gente muy mala. Pero también pienso que hay una exageración. Pareciese que hay momentos en que cuando tú hablas con alguien en Cúcuta, y antes de la crisis venezolana, en Cúcuta no había criminalidad, en Cúcuta no había prostitutas, en Cúcuta no había ningún problema antes de la crisis, cosa que no es cierto. Uno que ha estado yendo y viniendo durante muchos años acá, te das cuenta de que sí existía. Pero también pienso que eso es parte de una propaganda. Hay un pequeño grupo que por intereses políticos, por intereses personales, atacan a la migración venezolana para tener de qué hablar, para tener con qué tal vez movilizar su agenda política o sociales, como uno lo quiera llamar. Comentan sin ningún sustento. Comentan sin ningún sustento. Sin embargo, también puedo decir, yo en lo personal, yo Pavel Luder, no he recibido mayor problema ni he tenido mayor prejuicio, ¿no? Uno o dos casos aislados de personas que en un principio pues pusieron resistencia, pero posteriormente con mi trabajo, con la calidad de mi trabajo, con la intencionalidad de las cosas que yo hago que son buenas, a mí me gusta lo que yo hago, me he sabido ganar el respeto tanto de vecinos, amigos, colegas. Yo no puedo decir, o sea, he sufrido tal vez agresiones verbales indirectas, aisladas, ¿no? Que de repente alguien te siente el acento y tú sabes, no, los venecos, que no sé qué más. Pero nunca no he sentido el prejuicio, realmente. ¿Se juzga sin tener un argumento válido con la persona o con sí, el grupo de personas? Cuando ha pasado, trato, y hay momentos que simplemente no pierdo el tiempo, porque sé que no tiene sentido perder el tiempo. Sé que son personas que no importa lo que les diga, no van a entender, porque algunos son escasos, su naturaleza es escasamente, su nivel cultural. Hay una cantidad de elementos que juegan. También me he conseguido con gente que habla muy bien de los venezolanos, que nos recibe, nos atiende, y como te he dicho, pues en lo personal, tanto laboralmente como personalmente, me he sabido ganar el respeto de mis vecinos, de mis colegas, de mis amigos. Listo, perfecto. Muchas gracias por la opinión. Gracias.